para comenzar esta nueva sección de estudio de hermenéutica. Yo creo que vamos a hacer, como la semana pasada tuvimos nuestro pequeño impasse, o yo lo tuve, no ustedes, este pequeño impasse, entonces vamos a hacer un repaso hasta donde llegamos y después vamos a seguir con gran parte de la clase que quedaba, pero ahora lo vamos a intentar hacer bien, ¿ya? Con las diapositivas, con el apoyo visual. Así que vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermana, que yo veo pocas personas acá por mi pantalla, pero voy a pedirle a mi hermana Ivonne. Bueno, Ivonne, diríjala usted en una oración para comenzar, para que Dios nos guíe, ¿eh? Amén, pastor. Amado y buen Señor, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Dios maravilloso. Primeramente, para darte gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Padre glorioso, porque todo lo que tú haces, Señor, es bueno. Clamamos a ti en especial en esta hora, Señor, por el profesor, el pastor Elías, para que usted sea bendiciéndole, dándole sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor, para enseñar, Padre Celestial, a cada una de las almas que hoy están presentes, Señor, en esta especie de reunión, Señor. Conectadas de una forma diferente, Padre, pero todos con hambre y sed de ti, Señor, queriendo aprender más de ti y conocer más de ti, Señor. Para ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Sabemos que Dios es el que nos guía, nos dirige, siempre en la gloria y la honra es de Él. Vamos a empezar con este estudio. Voy a compartirles ahora pantalla. Estuve practicando con la plataforma para que todo saliera muy bien, ¿ya? Así que lo voy a compartir pantalla. A cada uno de ustedes. Compartir. Creo que ahí ya estamos compartiendo. Y ya. Ustedes me dicen si se ve. Amén. Amén, ¿cierto? Ya. Sí, se ve. Ya, listo. Entonces, vamos a partir, ahora sí, ya dejamos la marcha blanca a un lado, vamos a partir con este maravilloso estudio y con esta palabra que a veces puede parecer un poco larga, un poco enredada, pero la verdad tiene su significado. Nosotros vamos a estudiar la hermenéutica, pero le ponemos este apellido, hermenéutica bíblica, porque la hermenéutica, este arte de tener la capacidad de traducir, explicar, este andamiaje donde se puede analizar los escritos de diferentes formas y maneras, lo vamos a orientar directamente a lo que es la teología bíblica, a lo que es el estudio de la palabra, el correcto estudio de la interpretación de la palabra, ¿ya? Entonces, vamos a ir orientados directamente a eso, por eso lo que nosotros vamos a estudiar es hermenéutica bíblica, ¿ya? Por el estudio de los 66 libros, esta biblioteca maravillosa que nos revela y nos manifiesta la mente y el pensamiento de Dios, ¿ya? No se acopla, ¿cierto? Sí, porque a veces se puede acoplar. Se acopla, es que, a ver, ahí. Ya. Listo. Entonces, sigamos con este estudio. Yo les di un texto bíblico la semana pasada que está en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en el verso 30 al 31, ¿cierto? Y específicamente era el versículo 30 al 31, donde hablaba sobre el relato que tuvo, este encuentro que tuvo Felipe, el evangelista Felipe, con un funcionario de la reina de Candace, que era un funcionario etíope. Vamos a leer de nuevo como reafirmando la lección este texto base para darle más o menos la esencia a lo que nosotros queremos estudiar. Dice el versículo 30 de este capítulo 8, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Esa pregunta, yo creo que puede encerrar todo lo que necesitamos nosotros comprender de la hermenéutica, y sobre todo de la hermenéutica bíblica, ¿ya? El poder entender, comprender, no solamente comprender lo que leemos, la lectura que podemos hacer,
sino entender lo que es el mensaje que trae este maravilloso compendio de libros, que es la mente, el pensamiento, la voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros. O sea, entiendes realmente lo que estás leyendo, entiendes esta palabra, entiendes la palabra de Dios, entiendes el mensaje de Dios. Y es algo que nosotros nos podemos preguntar también el día de hoy, porque si nosotros entendemos la palabra de Dios, la comprendemos cada vez más en su profundidad, también la podemos transmitir de una manera más clara y obviamente podemos ser de una forma más precisa canales de bendición. No nos olvidemos que la misma palabra bíblica nos habla que o se compara a una espada, ¿cierto? De dos filos. Entonces, esa espada necesita ser desenvainada, necesita ser sacada y se necesita ser manejada. Tenemos que convertirnos en espadachines espirituales, ¿no? Para eso es importante entender y comprender la palabra. No quiere decir que todos tengamos la capacidad de una comprensión profunda, no. Lo entendemos que la revelación del Espíritu de Dios a cada uno de nosotros nos va abriendo nuestro entendimiento, pero también parte un poco de nuestro 50%, nuestra parte, lo que nosotros también aportamos a querer entender, a esa búsqueda. Y este hombre, el eunuco, tenía ese deseo. Entonces Dios envía a Felipe para que le explique. Entonces aquí dice, ¿entiendes lo que lees? Una pregunta que debemos hacerlo nosotros y guardárnosla, cada uno de nosotros. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y eso habla también de su sencillez, su humildad, su honestidad, su deseo de aprender. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esto es un pensamiento de un escritor que dice, no se puede probar nada en el reino del pensamiento, pero el pensamiento puede explicar muchas cosas. O sea, yo puedo pensar, yo puedo guardar muchas ideas, pero hay que saber expresarlas. Tengo que entenderlas y expresarlas. Sobre todo cada uno de ustedes, mi hermano, y bueno, en este caso también yo, que tengo este gran privilegio, esta bendición de ser también un predicador, un enseñador de la palabra. Es importante que nosotros podamos transmitirla de la forma más clara, más precisa, más honesta, porque la palabra de Dios tiene una gran particularidad. Tiene un conocimiento que da vida, y vida hacia nuestra realidad eterna, ¿ya? Hacia nuestro crecimiento en la realidad eterna. Entonces, la palabra de Dios, bien transmitida, bien explicada, es una palabra que nos va edificando, va produciendo esa claridad en el propósito que Dios tiene con nosotros, no solamente en esta realidad existente, en esta realidad que nosotros vivimos cada día, cada momento, sino en esa realidad eterna que nos espera a cada uno de nosotros. Bueno, la definición de la palabra hermenéutica, ¿cierto? Es importante tener esta definición. En su forma más sencilla, la hermenéutica ha sido definida como la ciencia de la interpretación. El término viene del griego, ¿ya? De ahí viene esta palabra, el original, y es hermeneuo, que significa interpretar, puede significar también explicar, o también puede significar traducir. Entonces ahí ya tiene mayor sentido a lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Entonces, ¿qué es la hermenéutica bíblica? Es poder interpretar, poder explicar, es poder traducir las verdades bíblicas, poder traducir el pensamiento plasmado de Dios a través de estos maravillosos escritos, estos libros, a través de estos escritores que por muchos siglos de diferencia pudieron transmitir el propósito de Dios para la realidad humana, para cada uno de nosotros, que es un propósito de salvación, liberación, transformación, todo manifestado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una definición más completa es la ciencia que estudia y define principios y métodos para interpretar el sentido o significado de un determinado autor u obra. O sea, es la explicación, es la ciencia. Por eso se puede aplicar no solamente a la realidad bíblica, sino se puede aplicar a diferentes tipos de escritos, diferentes tipos de lecturas. Pero específicamente la gran riqueza de la palabra de Dios, la gran riqueza de la Biblia, que tiene diferentes maneras de poder transmitir el mensaje de Dios. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante. O sea, yo creo que tiene todas las figuras literarias que nosotros podamos encontrar, a lo mejor de una forma individual,
individualizada en algunos libros, en algunos escritores, pero la Biblia tiene, podríamos decir, una gama muy amplia de la realidad, de la forma de escritura, de la forma de interpretarla, de la forma de transmitir el mensaje, y tiene algo también muy particular que creo que muy pocos libros lo tienen, y creo que la Biblia lo tiene de una forma amplia, maravillosa, profunda, como ningún otro libro lo tiene, que es la manifestación y la revelación espiritual profunda de Dios, ¿ya? Sobrenatural de Él. Una interpretación espiritual que permanece y que cala profundamente en nuestros corazones. Eso lo tiene también de una forma muy especial la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender, comprender los mecanismos de interpretación de la palabra bíblica, de la traducción de la palabra bíblica, podamos nosotros interiorizarnos en esta ciencia que estudia estos principios, ¿ya? O estas metodologías. Bueno, como ciencia de la interpretación se aplica a toda clase de obra humana, ya sea literaria, filosófica, artística o religiosa, como lo estábamos comentando. Aplicada a la Biblia, toma ciertas características que nos llevan a formular reglas, principios dentro de los cuales debe entenderse el sentido y propósito del texto sagrado para hacer que su mensaje llegue claro, preciso al lector o oyente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos comprender esta ciencia, ¿ya? Esta fórmula de reglas que la Biblia tiene, para que nosotros podamos tener una interpretación precisa, clara, de las diferentes maneras literarias que la Biblia tiene, para que nosotros podamos interpretar realmente el sentido profundo del autor y sobre todo, obviamente, de lo que Dios quiso decir o de lo que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra, ¿ya? Esto lo dijo el doctor Luciano Jaramillo Cárdenas, ¿ya? Que es un escritor, y yo le di más o menos la orientación del libro que estaba leyendo con relación a él, que es un doctor en teología, y él transmite esta definición de la hermenéutica. También tenemos acá otra definición por otro escritor. Dice, la hermenéutica viene de Hermes, el dios griego que servía como un mensajero para los dioses. Aquí le pone también otra figura. Técnicamente es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Significa explicar o traducir. En un sentido, una explicación es una traducción. Claro, ya quiero explicar algo, estoy traduciendo lo que yo entiendo para que la persona que me está, el receptor que me está escuchando, lo pueda entender igual o de la misma manera que yo lo entiendo. Así que es hacer claro algo desconocido. Y aquí hay como ya una definición sobre por qué es ciencia, ¿cierto? ¿Por qué es ciencia? Porque tiene reglas o principios que pueden ser clasificados en un sistema ordenado. ¿Ya? O sea, la Biblia no es desordenada, no es anárquica. O sea, la Biblia tiene un sistema coherente, ¿ya? Que tiene reglas de interpretación y que todos estos libros van, realmente se conjugan los unos con los otros para definir, para transmitir un mensaje específico, ¿ya? De diferentes formas, de diferentes maneras, pero con un mensaje central y específico. ¿Por qué también se define como arte? Porque es un trabajo flexible y se adapta a las circunstancias cotidianas. La aplicación inflexible puede distorsionar el sentido verdadero de la verdad. O sea, no se limita solamente a un cierto estilo de escritura, a un cierto estilo de interpretación, a un cierto estilo de figura que correlacione toda la Biblia, no, o sea, o todos los escritos. Hay diferentes tipos de estilos, diferentes tipos de interpretación, de maneras de interpretar, porque hay diferentes tipos de figuras literarias. Y ahí eso también lo vamos a ir comprendiendo y entendiendo más adelante. Esto lo escribió el doctor Don Fanning, también un teólogo, también con relación a lo que es el estudio de la hermenéutica. Nosotros entendimos, o podemos leer, al principio de lo que estamos estudiando con el texto base, ¿cierto?, de Felipe el Eunuco, sobre la capacidad de entendimiento que tenía el eunuco y también
la capacidad de poder explicar que tenía Felipe. El eunuco no entendía lo que estaba leyendo, pero Felipe sí, y Felipe se lo explica. Entonces aquí podemos hacer una pregunta que yo la hice la semana pasada. ¿Es posible leer la Biblia sin entenderla? Y ustedes me podrían responder, ¿cierto?, esa pregunta. Muy más de algunos de ustedes me decían, es posible leerla, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible leer la Biblia sin entenderla? Amén. Amén, Sí. ¿cierto? Yo puedo leer un libro y no entenderlo completamente. Se puede, ¿cierto? La Biblia también. Incluso hay personas que comentan que son personas muy, muy doctas, muy inteligentes, que tienen una gama amplia de entendimiento en diferentes materias y que cuando empiezan a leer la Biblia no la entienden, no la comprenden. Bueno, por sus tremendas figuras literarias también, por diferentes maneras como se expresa la Biblia, pero no solamente por eso, sino porque la Biblia tiene un factor importante que no podemos dejarlo a un lado y que yo creo que es más importante, que la Biblia también se entiende a través de la revelación de la persona del Espíritu Santo en la vida de personas que han sido transformadas, renovadas y han sido nuevas criaturas convertidas a lo que es la verdad de Dios. Entonces, es tan importante esto, es tan importante comprender que también esta revelación es una revelación específica, importante, especial, única, que proviene directamente de Dios, manifestada a través de hombres que han escrito estos libros que hoy día nosotros tenemos por delante y que nosotros estudiamos, que están todos insertos en la palabra bíblica. Entonces podemos decir que sí, es posible leer la Biblia sin entenderla. Claro que sí, es posible. Por lo tanto, es necesario buscar ayuda para interpretarla, para no llegar a conclusiones que sean correctas o falsas. ¿Qué piensan ustedes? Falsas. Falsas, ¿cierto? Falsas. Falsas. Cuando yo a lo mejor leo algo, en este caso la palabra bíblica, leo la Biblia y no comprendo varias cosas, pero igual trato de explicarlas sin comprenderlas, voy a llegar a conclusiones que no son correctas, conclusiones falsas. Obviamente la palabra de Dios, la Biblia, nos transmite algo claro, verdadero, ¿cierto? Algo concreto. Dios es verdad. Entonces Él se da a comprender y se da a entender, Él se revela a través de su palabra. Y por eso es importante que nosotros podamos comprenderla como está revelada, claramente, con verdad, con una correcta interpretación, para que no lleguemos a conclusiones equivocadas. Y este ejemplo de conclusión equivocada la hemos podido encontrar en diferentes tiempos, en diferentes lugares, en diferentes tendencias, con diferentes doctrinas. Eso es amplio. Usted busca en el diccionario o busca en Google religiones falsas, de la A a la Z, le aparecen de la A a la Z, y más de alguna en cada letra. O sea, imagínense, con nombres. O sea, hay muchas interpretaciones que han sido erradas y equivocadas y que de esas interpretaciones erradas han surgido tremendas doctrinas equivocadas, obviamente, iglesias, templos, movimientos religiosos que hasta el día de hoy permanecen y que llevan miles y miles de personas a la rastra. ¿Por qué? Por una falsa o por una errada interpretación, no una interpretación correcta. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos tener una claridad con relación a la interpretación bíblica y podamos comprender esta interpretación para no llegar a conclusiones equivocadas y conclusiones falsas. Por eso es importante entender. Entonces aquí podemos ver en el ejemplo del eunuco que el eunuco reconoció su necesidad de alguien que le pudiera ayudar a entender el sentido correcto del pasaje que leía. Entonces, esa es la primera actitud. Reconocer que yo necesito comprender y que alguien me pueda ayudar o que yo pueda realmente interiorizarme de una forma más profunda con relación a lo que es el sentido de la palabra bíblica. La implicación es que el sentido se puede entender con un poco de orientación. O sea, cuando no podamos entender algo, obviamente nosotros en oración podemos pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, pero también hay hombres y hay mujeres que Dios los ha dotado con el don de la enseñanza, o personas que ya llevan más tiempo en la experiencia cristiana y que también nos pueden ayudar y nos pueden nutrir de lo que nos falta, nos pueden explicar. Siempre uno tiene que estar abierto a entender, siempre uno tiene que estar abierto
a que otro también te pueda enseñar. Tiene que tener un corazón enseñable. Siempre uno tiene que estar abierto a crecer. Entender o querer entender significa también querer crecer. Bueno, podemos ver otro ejemplo que también lo vimos, como el ejemplo en el libro de Nehemías, ¿cierto? Donde este gran escriba, Esdras, le explicó al pueblo, le leyó la palabra y se la explicó después de haber reconstruido las murallas, después de que el pueblo volvió del cautiverio, necesitaban ser restablecidos no solamente como nación, no solamente en un lugar, no solamente el templo, físicamente necesitaban ser restablecidos en lo que era el entendimiento de la enseñanza bíblica, de la enseñanza de la ley, de lo que Dios quería para ellos. Necesitaban ser restablecidos en su comprensión, en su comunión, en el entendimiento que ellos debían tener realmente con los mandatos que Dios tenía hacia el pueblo y lo que Dios quería generar en el propósito con el pueblo de Israel. Pero para eso debían volver a entender y a comprender los escritos de la palabra. Y había una persona ahí específica que le explicaba que era la persona dotada, y este era Esdras, ¿cierto? Y esto, bueno, usted después lo puede buscar, lo leímos la semana pasada, pero usted lo puede buscar este relato en Nehemías capítulo 8, del verso 1 al 12, usted lo lee y puede encontrar este relato, cómo el pueblo se gozó, cómo el pueblo se emocionó y cómo también el pueblo tomó una visión diferente, distinta en su actitud emocional, física, colectiva y también, obviamente, espiritual. ¿Ya? Aquí, mire, aquí en el verso 8 voy a hacerle algunas acotaciones que me gustaron mucho. Por ejemplo, en el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por eso es tan importante eso de entender, de encontrarle el verdadero sentido a lo que se está leyendo, la intención por lo que se dicen las cosas. Pero para eso hay que estudiarlo, para eso hay que comprender de la forma que se transmitieron las cosas, de la forma que se dijeron las cosas. Entonces, ellos se dieron ese tiempo y le encontraron el verdadero sentido a lo que Dios transmitía a través de su palabra. Y lo trataron de explicar claramente. Mire lo que dice el verso 12, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ya cuando nosotros entendemos la voluntad perfecta de Dios a través de su palabra, verdaderamente nuestra vida espiritual se goza, crecemos espiritualmente, entendemos la voluntad perfecta de Dios sobre nuestras vidas, asimilamos sus promesas en nuestros corazones. O sea, qué importante es entender lo que Dios quiere decirnos y transmitirnos. El pueblo se sintió realmente bendecido. Por eso su actitud cambiaron los unos con los otros y cambiaron también como con una visión diferente, una visión distinta. Entendieron que Dios estaba ahí a través de su palabra y su enseñanza. Ahora, la importancia de entender el sentido bíblico. Qué importante esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o quiera compartir algo hasta aquí. Le doy la oportunidad para hacerlo, para no estar yo nomás hablando. Podríamos, Pastor Elías, buenas noches. Buenas noches, pastor. Bueno, podríamos decir que el arma más poderosa del predicador, del soldado cristiano, son las escrituras. Esa es el arma más poderosa y tendríamos que saber interpretarla, ¿cierto? Porque en la escritura hay veces hay alegorías, simbolismo, y no hay cosas tan literales. Hay gente que toma las cosas literales en la Biblia, pero hay parábolas, hay símbolos, hay alegorías, todo eso. Y la hermenéutica nos ayuda en eso, en entender la escritura. Como dice usted, ayudarse, ¿cierto? Eso, Pastor Elías. Amén, gracias, pastor. Sí, hay que tener un corazón dispuesto. Y aquí lo podemos ver que el pueblo tuvo ese corazón dispuesto. Porque Esdras, que era el escriba, leía a la gente de Jerusalén, dice acá en el libro de Nehemías 8, y la ley, que era el Pentateuco, desde la madrugada hasta el mediodía. Mire todo el tiempo que se dieron ellos para estar
estudiando y leyendo, siguiendo su ejemplo, era el trabajo de los levitas de clarificar y hacer entender a la gente todo lo que les fue leído, lo cual les proveyó mucho gozo porque ahora entendieron las palabras. Tenemos que entender el sentido de la Biblia antes de poder saber su aplicación para hoy. O sea, antes de yo aplicar lo que son los conceptos bíblicos, lo que Dios nos transmite a través de su palabra, tengo que entenderlo. Y como decía el pastor Pascual, es tan importante que nosotros como predicadores, que nosotros como transmisores, y no es necesario que seamos solamente predicadores, nosotros desde el momento que recibimos al Señor, tenemos que dar razón de nuestra fe a aquellos que no conocen de las bondades de Dios y de lo que hemos experimentado en Él. Dios tiene respuesta a través de su palabra. Solamente hay que poder comprenderla, entenderla, escudriñarlas. Tiene respuesta en relación a la ciencia, tiene respuesta en relación a lo creado, tiene respuesta para el que no realmente no cree, tiene respuesta para el que está agobiado, tiene respuesta para el que necesita realmente a lo mejor tener una visión más amplia, diferente, distinta de las circunstancias que está viviendo. Dios tiene respuesta de su realidad en esta vida, en esta manifestación de realidad y vida, tiene respuesta para cada uno de nosotros. Jesucristo dijo, mi reino se ha acercado. O sea, Él está aquí, pero es importante que nosotros podamos transmitir esta realidad y esta verdad. Para eso nosotros tenemos que comprender de una forma siempre más profunda, cada vez más, el sentido de la palabra y cómo poder transmitir este sentido de la palabra. Yo me acuerdo, hace algunos años, bueno, varios años en realidad, yo era bastante joven, un joven de cerca de donde yo vivía ahí en casa de mi mamá, cerca del lugar, de la comuna, me hizo una pregunta, me dijo, yo voy a creer en Dios, él no creía en Dios, supuestamente, pero me dijo, yo voy a creer en Dios si tú me muestras a Dios. Si me lo muestras ahora, yo creo. Entonces, a lo mejor era una pregunta muy directa, muy cerrada. ¿Y cómo yo le muestro a Dios? Pero la palabra nos enseña, a través de su conocimiento, las maneras y las formas que Él se manifiesta a nuestra realidad presente como seres humanos. Y lo podemos explicar. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender el sentido de la palabra, la intención de la palabra, y cómo también esta palabra puede ser transmitida, ¿ya? Para que nosotros la podamos aplicar, y correctamente, como lo hicieron también en la época de Edras. Por eso, la importancia de entender el sentido bíblico. El sentido se deriva de un método de estudio bíblico que tiene 4 pasos básicos. Estos son 4 pasos importantes, si ustedes los quieren anotar también. El primer paso es la observación. Esta es la forma que nosotros podemos entender el sentido bíblico, ¿ya? Con este método lo podemos entender, con estos 4 pasos. Primer paso es la observación. Y esto lo podemos también acoplar a una pregunta. ¿Qué dice el texto? Cuando yo quiero ver qué está diciendo el texto bíblico. ¿Qué quiere decir? Esta es una pregunta que yo me tengo que hacer. O sea, yo observo el párrafo bíblico, observo la historia bíblica, observo la poesía bíblica, observo la palabra profética que se me transmite a través de la Biblia, o la alegoría bíblica, o lo que me quiere transmitir ese relato del libro específico que estoy leyendo, y digo, ¿qué dice el texto? ¿Qué quiere decir? Observo. Lo segundo, para entender el sentido de la palabra, es la interpretación de este texto, ¿no? De lo que quiere decir. ¿Cómo yo lo interpreto? O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa esto que estoy leyendo? ¿Qué es lo que significa esto que estoy observando? ¿Qué quiere decir esta historia? O sea, ¿qué significa estas palabras? Es importante hacernos esta pregunta. Ya, primero, ¿qué dice el texto? Segundo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el texto? Lo tercero, o el tercer paso, es la correlación. ¿Qué dice el resto de la Biblia? Porque toda la Biblia está correlacionada, está unida. ¿Sí? Esto es lo maravilloso, que incluso aquellos que no son observadores de la realidad cristiana, o que no son cristianos, o que no son estudiosos de la palabra, no son teólogos, sino que incluso no tienen la fe cristiana, encuentran maravilloso de lo que es el escrito bíblico, que son tantos escritos, alrededor de unos 15 siglos,
y que se conecta, son de distintos lugares, distintas épocas, incluso distintas realidades sociales, pero se conectan en un sentido único. Es correlativo. Usted, por ejemplo, puede estar leyendo los evangelios y puede tener una unidad con algún libro del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías. Usted puede estar leyendo Apocalipsis y se conecta con Daniel, con el libro de Daniel. Entonces, hay una correlación. O sea, esto que estoy leyendo, ¿con qué lo puedo comparar también en otros libros o en otros escritos de la palabra Biblia? ¿Qué correlación tiene? ¿Qué dice el resto de la Biblia de lo que yo estoy leyendo? Y el último paso finalmente, es la aplicación. ¿Cómo se aplica el texto a mi vida? O sea, esto que estoy leyendo, esto que yo estoy estudiando, ¿cómo realmente lo puedo aplicar a mi vida? Porque puedo decir, no, la Biblia es atemporal, no tiene nada que ver este relato o esto que estoy leyendo, no me sirve de nada a mí en la actualidad. Pero lo maravilloso es que la palabra es viva y eficaz, o sea, que es una palabra viva que actúa en tu presente, que es aplicable directamente para tu vida cotidiana y tu realidad de vida presente. Entonces, estas 4 preguntas usted las puede guardar, estos 4 pasos usted los puede tener. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa este texto? ¿Qué dice el resto de la palabra bíblica, el resto de la Biblia sobre este texto? ¿Y cómo se aplica el texto o todo lo que estoy leyendo a mi vida? ¿Cierto? Observación, interpretación, correlación y la aplicación. No sé si hasta este momento estamos ok con esto. Ustedes me dicen, ¿estamos bien? ¿O hay alguna duda con relación a esto? Súper bien, pastor. Bien explicadito. Gracias, mi hermana Sonia. Mi suegra ahí que me tira para arriba. Ya, sigamos adelante entonces. Mire, esto es importante. La importancia de la interpretación. De los 4 pasos, el más difícil quizás sea la interpretación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una falla aquí puede resultar en una distorsión del texto. O sea, no darle la correcta claridad a este texto, el correcto sentido al texto. Y esto puede distorsionarse o puede cambiar su sentido y podamos darle otro significado que obviamente va a ser perjudicial. ¿Ya? Entonces, de los 4 pasos, el que le tenemos que poner harta atención es la interpretación del texto, para que no se distorsione. ¿Ya? Si uno no conoce ni sigue los principios de la interpretación, se puede llegar a cualquier conclusión equivocada. ¿Ya? Si nosotros no seguimos los pasos de la correcta interpretación bíblica, vamos a ocasionar cualquier otro desvío en la enseñanza y vamos a equivocarnos, ¿ya? Y vamos a causar una confusión. ¿Ya? Esto es una distorsión. Las opiniones diversas son mínimas una vez que haya un acuerdo de las reglas de interpretación. Es importante esto, que nosotros podamos tener algunas reglas de interpretación. Por eso, la interpretación de la palabra bíblica en el tema de la hermenéutica, por eso la hermenéutica es tan importante, porque la hermenéutica nos manifiesta la estructura para que nosotros podamos tener herramientas y la correcta manera de que nosotros podamos interpretar cierto escrito, en este caso el escrito bíblico, con todas las figuras literarias y con todo lo que se nos manifiesta a través de la palabra bíblica, para que nosotros podamos interpretar si es histórico, si es literal, si es con un sentido espiritual, con un sentido profético. Entonces, es tan importante que nosotros podamos distinguirlo, ¿ya? Para que podamos interpretar bien los diferentes libros de la palabra bíblica, los diferentes textos, lo que cada escritor quiso decir y lo que Dios también, a través de la inspiración de su espíritu, quiso transmitir, no solamente a través de lo que el escritor en ese momento comprendía, sino de lo que iba a manifestarse en el tiempo futuro y el significado más amplio que iba a tomar razón en el tiempo, en el futuro, en el gran propósito, en este caso, como nosotros todos lo sabemos, en poder manifestar
la redención de la realidad humana a través de Jesucristo nuestro Señor. Los escritores del Antiguo Testamento escribieron en relación a esta realidad, a lo mejor sin conocer tan profundamente y ampliamente lo que se llama, cómo se va a manifestar este plan salvífico, este plan salvador, pero que en la actualidad nosotros lo podemos entender y comprender. Bueno, eso también más adelante lo vamos a estudiar. Por eso es tan importante que nosotros podamos aplicar las reglas de la interpretación y así de esta forma nosotros vamos a evitar que podamos caer en una distorsión o en una equivocación y obviamente esto puede ser complejo, grave, como lo hemos visto en diferentes doctrinas, enseñanzas que lamentablemente han sido distorsionadas. Mire, hay un texto bíblico acá en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 2, que el apóstol Pablo le habla a los hermanos en Corinto. Le dice, hemos rechazado proceder a escondidas. O sea que somos transparentes en lo que hacemos. Como si sintiéramos vergüenza y no actuamos con astucia. Ni falseamos el mensaje de Dios. O sea, nosotros actuamos abiertamente, no tenemos nosotros de qué avergonzarnos, ¿ya? No actuamos con astucia, no falseamos el mensaje de Dios, o sea, lo hablamos claramente con una correcta interpretación a la vista de cada uno de ustedes. O sea, ustedes nos pueden a nosotros realmente interpelar, pueden decir, mira, esto no lo entiendo bien, no lo comprendo bien, analicémoslo. Eso es como el sentido de lo que el apóstol Pablo está transmitiendo a través de este texto bíblico a los hermanos en Corinto. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. O sea, bueno, ustedes saben que la conciencia es independiente a cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir, no, si esto no es tan malo, nuestra conciencia nos dice, no, si eso es lo que está haciendo realmente está mal. Actúa como un juez aparte. Incluso el Espíritu Santo actúa en nuestra conciencia. Por eso cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que aquellos que se han apartado tienen la conciencia que cada vez se va oscureciendo hasta llegar a un punto que esa conciencia se cauteriza. O sea, la conciencia es la que nos muestra y nos avisa de una forma independiente si lo que estamos haciendo está bien, está mal, está correcto, está incorrecto. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, nos recomendamos, o sea, la conciencia y la conciencia de cada uno de ustedes. O sea, ustedes analicen, ustedes vean si lo que nosotros estamos diciendo y transmitiendo es verdad o no, tienen esa libertad, no es autoritario. Esa transparencia habla de una seguridad de la interpretación y de lo que se está transmitiendo, como dice el apóstol Pablo, es verdad. Últimamente, el entendimiento de la Biblia es un proceso de por vida. Un área bien entendida ayuda a entender otra. O sea, el comprender la palabra bíblica, hermano, no es que, yo me hago un erudito de aquí a un año más, 2 años más, estudié en el Instituto Bíblico, voy a sacar una licenciatura, un bachiller, después saco un magíster, después soy un doctor en la palabra y ya lo entendí todo. No, esto es un proceso de vida y de eternidad en comprender las maravillosas riquezas de Dios, lo amplio que es la sabiduría de Dios en nuestra vida, que es eterna. Entonces, siempre tenemos que estar dispuestos a que nosotros podamos entender, comprender, profundizar, poder interpretar. Y lo maravilloso de los textos bíblicos tienen una riqueza tremenda. ¿Sí? Libros hay un montón de libros. Si usted quisiera, hay unas bibliotecas que tienen 1000, 2000, 3000 libros en relación a diferentes temas de la palabra. Por ejemplo, yo tengo como en mi computador debo tener unos 10 auxiliares bíblicos, otros por acá. Y con eso, la verdad es que hay muchos más de eso. Hay muchos más auxiliares, hay muchos más escritores, hay escritores que tienen de 1, 2 temas, 3 temas con relación a ciertos capítulos, versículos de la palabra. Entonces, la palabra es tremendamente amplia. Yo creo que no terminaríamos de poder entender y comprender toda la amplia sabiduría que tiene la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos esa disposición, podemos entender que siempre vamos a necesitar cada día comprender y entender más lo que la Biblia nos transmite, lo que la palabra nos transmite, estar dispuesto a comprender. Ya que en la palabra bíblica hay algunos textos que a veces no son fáciles de entender, ¿ya? Hay algunos textos que no son fáciles de comprender. Bueno, yo les voy a mostrar aquí como
como botón de muestra nomás, algunos textos, ¿ya? Mire, este es uno de los textos que a veces también causa controversia, ¿cierto? Primera de Timoteo 2:12, dice, y no permito que la mujer enseñe en público ni que domine al hombre, quiero que permanezca callada. Usted me puede decir si han habido controversias con estos textos bíblicos o no han habido controversia con este texto bíblico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ha habido controversia con este texto bíblico o no? Sí, pues. Sí, Sí. Sí, Sí. hay mucha controversia con ese texto bíblico. Muchas, ¿cierto? Muchas controversias. Imagínense, aquí en este lugar, ¿hay predicadoras en este estudio? Amén. Amén. Hay una predicadora, ¿no? Hay predicadoras, ¿cierto? hay en la Eh, congregación. Amén. Amén. Hay enseñadoras también en este lugar, ¿cierto? Pero si nosotros nos aplicáramos así literalmente y solamente tomáramos este texto, ¿podrían haber predicadores y podría haber enseñadoras? No, No, ¿cierto? Incluso hay ciertas líneas que son bien conservadoras, como las líneas anglicanas, calvinistas, que diga, líneas calvinistas, por ejemplo, de la línea de John MacArthur, ellos y toda la línea más radical bautista no permiten que la mujer enseñe ni predique. ¿Me entiendes? Entonces, también que la mujer se le llame pastora, porque es pastor. Entonces ahí hay varias controversias. Pero si nosotros nos metemos, no lo voy a explicar, ¿sí? Pero si nosotros nos metemos más profundamente y comprendemos el contexto de este texto bíblico, comprendemos también la histórica de este texto bíblico, por qué el apóstol Pablo lo transmitió, por qué lo dijo, indagamos mayormente, vamos a comprender que no es que haya una prohibición absoluta de hermanas que tengan el ministerio de la enseñanza, que tengan el ministerio de transmitir la palabra, y que hay otros textos que también reafirman el liderazgo en ciertas áreas de la mujer, que reafirman también la enseñanza o lo útil de la enseñanza a través de las hermanas, cómo Dios usó en diferentes partes, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, épocas, cómo Dios ha usado mujeres para transmitir la palabra. Vemos a la mujer samaritana. La mujer samaritana, que se le encontró con Jesús, que hizo la mujer samaritana, fue y le habló a todos de lo que le había sucedido. Se convirtió en una misionera, una evangelista. Predicó. Y si lo aplicáramos a este texto, diríamos que la mujer samaritana está prohibido que vayas y prediques de Jesús, que hables que Jesús te habló. Entonces, por eso es tan importante el sentido, la comprensión. ¿Se dan cuenta, no? Es maravilloso. Es tremendo. Entonces, por eso nosotros tenemos que realmente indagar no solamente la cáscara de la palabra, sino entender toda la estructura de interpretación de la palabra. Yo les voy a mostrar otro texto más acá. Por ejemplo, también este otro texto que podríamos entrar en controversia, ¿cierto? Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. Y esto le causaba conflicto a los fariseos. Tremendos conflictos, pero ¿cómo tú, si tú tenés 30 años nomás, pues, Jesús, hijo del carpintero, cómo va a ser antes? ¿Ah? Antes de todo, ¿sí? Vemos. O cuando Nicodemo se presentó de noche con Jesús y Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dijo, tengo que volver al vientre de mi madre. Entonces Jesús dijo, no te estoy hablando de ese nacimiento. Entonces estamos hablando de que hay ciertos versículos o ciertas partes de la Biblia que se transmiten en ciertas figuras literarias y de ciertas formas que no las podemos interpretar literalmente, sino que tienen un sentido diferente, un sentido distinto, significan algo, un mensaje que hay que dilucidar, que hay que investigar de acuerdo al origen de cómo se transmite esa idea. ¿Entienden? También aquí hay otro texto, por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 18, y tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso, no les hará daño, además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hay personas, iglesias, que toman esto literalmente. La persona que usted ve ahí es un pastor que
tiene una serpiente en su mano y que él predica con una serpiente porque ellos son de una línea. Es una iglesia, la iglesia se llama Iglesia Plena del Tabernáculo, él se llama Cody Cott. Y él es como de la tercera generación de pastores que toman literalmente este texto, donde ellos en sus cultos tienen serpientes y las toman porque se aferran a esta palabra, beben ciertos venenos de serpientes para demostrar que ellos realmente son personas que son escogidas y son y que la palabra los respalda. Es como una prueba de que Dios realmente lo ha elegido, lo ha escogido. Entonces, ellos lo toman literalmente. Ahora, bueno, este pastor estuvo a punto de morir, porque en uno de sus cultos, y está el video, en uno de sus cultos, predicando con la serpiente le dio un beso en el cuello y casi lo mató, porque son serpientes venenosas. El abuelo de él murió por una serpiente, a las 2 horas después de que una serpiente lo mordió. Entonces, podemos ver ahí que uno puede decir, bueno, vamos a estudiar la hermenéutica bíblica, pero realmente la hermenéutica bíblica nos entrega un montón de herramientas que nosotros las podemos utilizar para una correcta interpretación y no caer en estas equivocaciones que nos pueden causar hasta la muerte física o nos pueden causar también la muerte espiritual. ¿Me entiendes? O sea, es serio, no es fácil, no es así nomás. El enemigo está muy empecinado en confundir al mundo cristiano, confundir a los hijos de Dios a través de falsas enseñanzas. Por eso, las dificultades para la interpretación, para interpretar la Biblia. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 al 16, dice: tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes, esto lo escribe Pedro, pero aquí hace una alusión a Pablo, dice: acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios les ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, ¿ve? Confunden, no lo explican bien, lo malinterpretan, no hacen una correcta forma de interpretación. Vaya, Como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Entender la palabra, comprenderla profundamente, comprender el sentido y la correcta interpretación es algo importante y serio. Y aquí, como dice, para su propia condenación. ¿Por qué? Porque tuercen la palabra. Le quitan, le añaden, le dan otro sentido, y obviamente un sentido que no los va a bendecir espiritualmente. Ahora, hay ciertas cosas que producen este tipo de dificultades para poder nosotros interpretar la palabra bíblica. Primero, una brecha de tiempo, la cronología, ¿ya? Porque esta palabra se escribió aproximadamente desde hace 3.400 años que se escribió el primer libro, o que el primer libro fue escrito. Entonces, no es una palabra desde ahora. Incluso dicen que los libros, cuando ya empiezan a perder un poco su interés, un libro puede durar 50 años, y después es muy posible que se olvide uno de esos libros. Pero este libro tiene miles de años, hermano. Es tremendo. Bueno, sigue siendo el más leído. Otra brecha es la brecha de espacio, la brecha geográfica, ¿ya? Que se escribió en distintos lugares, en distintas instancias, ¿cierto? No solamente en el tiempo, sino en los pasos, en lugares geográficos, en las ubicaciones, con diferentes culturas, ¿cierto? La brecha de costumbres, donde los escritores escribieron también, o pudieron escribir lo que el Espíritu Santo les decía, o les transmitía en su corazón, ¿cierto? A través de estos escritos, que son parte de la Biblia. O la brecha del lenguaje, que fueron escritos en diferentes idiomas, arameo, hebreo, el griego. Entonces, podemos ver que hay distintas culturas, distintos lugares, diferencias de años, diferencias en lenguaje.
la brecha alfabética, o sea, la brecha ortográfica, o sea, que algunos de los escritores eran más dotados escrituralmente, otros no eran tan dotados escrituralmente, tenían diferentes formas de escribir, diferentes formas de transmitir su idea, no tienen la misma manera lingüística, ortográfica, de conocimiento. Cada uno de los escritores son de diferentes culturas, diferentes lugares. Algunos fueron sacerdotes, otros fueron campesinos. Entonces, hay diferentes formas de transmitir la palabra. Una brecha espiritual también, porque esto es sobrenatural. No solamente, como yo decía al principio, no solamente porque soy una persona dotada intelectualmente voy a entender la Biblia, sino porque necesito tener la revelación de la palabra en mi vida. Necesito que mi vida esté entregada al Señor. Necesito que el Espíritu Santo tome control y gobierne mi vida. Por eso no todos pueden entender la palabra. Entonces hay varias brechas, cosas que nosotros tenemos que sortear y averiguar, investigar, comprender para la correcta interpretación de la palabra bíblica. Ahora podemos ver, ya vamos a terminar, dos categorías en la hermenéutica. Está la hermenéutica general y la hermenéutica especial. La hermenéutica general son las reglas que gobiernan la interpretación de todos los textos bíblicos. Análisis histórico, análisis cultural, contextual, léxico, sintaxis y el análisis teológico también. Eso es lo general. Ahora, la hermenéutica especial contiene las reglas que se aplican al símil, a la metáfora, a los proverbios, las parábolas, alegorías, tipo de profecía y la literatura apocalíptica. Ustedes pueden ver que hay varias formas y maneras donde se manifiesta la enseñanza bíblica y de la forma que se manifiesta la enseñanza bíblica. Entonces, hay una riqueza enorme. Entonces, uno tiene que comprender las reglas, entender de dónde viene lo escrito, quién lo escribió, en qué circunstancias, en qué momento de su historia, en qué cultura estaban, cuál era la forma de transmitirlo, cuál era la visión de Dios que ellos tenían. Varias cosas que nosotros debemos analizar. El papel de la hermenéutica en el desarrollo integral de la teología. Esto es directamente con lo que es la manifestación de Dios, la comprensión de Dios. La teología es el estudio de Dios, ¿cierto? Primero, este papel de la hermenéutica, integral significa completo, ¿cierto? Es lo que es el estudio de la palabra bíblica, parte con la canonicidad del texto. O sea, ¿qué es esto? Es el estudio para determinar la diferencia entre los libros inspirados y los que no son inspirados, ¿cierto? Es importante comprender esto, la canonicidad. ¿Y qué es la palabra canonicidad o qué significa la palabra canónico? Tiene su origen en el término griego canónicos, que significa relativo a una regla o conforme a una norma. Este vocablo proviene de canon, que originalmente se refería a una vara recta o a una caña de medir, y posteriormente adquirió el sentido figurado de normas, reglas o modelos. Entonces, para que nosotros podamos entender el desarrollo integral de la hermenéutica en la palabra bíblica, para que podamos entender la palabra, para que podamos entender la realidad de Dios a través de los 66 libros, debemos entender si estos libros realmente cumplen las normas, las reglas, el modelo, ¿cierto? La normativa que Dios quiso transmitir en su palabra, que son realmente inspirados por Dios. Eso es la canonicidad. ¿Cuáles son los libros inspirados y cuáles no son los libros inspirados? ¿Y cuáles no son los libros inspirados? Nosotros los conocemos como libros apócrifos, ¿cierto? Para nosotros los 66 libros son del canon bíblico, son los libros que han sido respaldados e inspirados por la palabra, por el mensaje, por la mente, por la presencia, por el poder del Espíritu Santo, que han sido inspirados para nosotros. Para que nosotros nos afirmemos que son realmente el mensaje de Dios y en la palabra de Dios sobre nuestra vida. El papel de la hermenéutica en el desarrollo integral de la teología también parte con el crítico del texto, o bajo crítico, así se le llama, ¿cierto? ¿Qué es esto? Es el intento de descubrir las palabras exactas del texto original
entre miles de manuscritos con algunas variedades. No tenemos los manuscritos originales, no solamente copias de algunos de estos manuscritos, copias las que están más cercanas, ¿cierto? Las lecturas, y aunque las lecturas variantes, en que todavía quedan dudas entre los críticos textuales del Nuevo Testamento, esto, aunque hayan algunas dudas con relación a algunas impresiones, algunas interpretaciones de estos escritos, sobre todo del Nuevo Testamento, esto no afecta a ningún hecho histórico y tampoco a ninguna doctrina cristiana ni práctica. O sea, por eso igual se avalan como escritos canónicos, escritos que realmente son parte del mensaje de la palabra de Dios. ¿Ya? Y esto se le llama crítica del texto, que solamente ve el análisis del texto, de la originalidad del texto, de la originalidad de la lingüística del texto. También está el crítico histórico o alto crítico, ¿ya? Que es el estudio del autor, composición del escrito, circunstancias históricas de la composición de este escrito, la autenticidad del contenido, la unidad literaria. O sea, hay un análisis tremendo con relación a lo que es el tema del estudio a través de la hermenéutica. Analiza todo cómo se compone la palabra, cómo se compone, de dónde viene la palabra, cuáles realmente son los autores, por qué circunstancias se escribió, en qué circunstancias se escribió. Muchas de estas ramas de estudio tienen suposiciones liberales y desafortunadamente son los que más publican libros con relación a esto, ¿ah? A la realidad histórica. Bueno, yo les puse acá quiénes son los liberales, para que nosotros podamos entender un poco. Esto es algo aparte, pero como salía esto en la explicación, y yo creo que más de algunos de ustedes han escuchado acerca de los liberales, en el mundo cristiano los liberales son aquellos que abogan por una interpretación más abierta y flexible de la escritura y las doctrinas cristianas, a menudo enfatizando la importancia de la razón, la experiencia individual y la justicia social. Buscan adaptar la fe cristiana a los desafíos y cambios del mundo moderno, y pueden diferir de las perspectivas más conservadoras en áreas como la moralidad sexual, la interpretación de la Biblia y la relación entre la Iglesia y el Estado. Nosotros no somos liberales. Los liberales acomodan, de acuerdo a las circunstancias actuales, la palabra. Ustedes pueden ver muchas iglesias que lamentablemente han aceptado la realidad de la homosexualidad, pastores, y viceversa en Estados Unidos, y lo hemos visto, donde esto ya es algo abierto, algo que Dios acepta, y la verdad es que no es así. Ya la palabra, si uno la analiza profundamente, la palabra no apoya esos tipos de realidades y de líneas. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender profundamente la palabra y podamos alinearnos conforme a la palabra. Yo son las 10, hermano. No sé, me quedan algunas cosas, pero si quieren lo dejamos para la otra clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran transmitir en este momento, en este instante, con relación a lo que hemos estudiado. Pastor Elías, buenas noches. Pastor. Estoy abogado con una... Estoy abogado. Tengo una cosita que la garganta, pero voy a tener que hacerla. Mire, súper importante lo que se ha estudiado todo sobre la hermenéutica y la interpretación, pero yo tengo algo en mi interior que quiero hacerle la pregunta a usted. Bueno, ahí están escuchando algunos hermanos, pero es importante. Cuando nosotros decimos, y siempre yo he escuchado, parece que lo he escuchado ahora recién, hace poquito usted, que el tema de la escritura es la redención del hombre. Y yo al leer San Juan 5:39 dice, también se acerca a la Biblia, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque yo lo he dicho, si usted lee Génesis, del Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos el tema de la escritura es Cristo, y yo creo que después de Cristo viene la redención del hombre. Eso, no sé, lo tenía para que me lo aclare. No, sí, es correcto lo que usted dice, pastor. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender la correlación bíblica, donde todo lo que la palabra nos enseña a través de estos libros del Antiguo Testamento, nosotros lo tenemos dividido en Nuevo y Antiguo Testamento, obviamente. El Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento dan una visión
del Redentor, ¿cierto? De Cristo. Como usted lo acaba de decir. Pero el Nuevo Testamento nos manifiesta la obra redentora, Ah, bueno. ¿ya? Nos da la otra parte de la revelación que nosotros necesitamos entender, este misterio, o esta palabra que fue transmitida, para que nosotros pudiéramos conocer la redención a través del Redentor, Jesucristo, de su obra redentora, y todo lo que produce cada uno. Entonces lo que usted dice es correcto, o sea, pero para eso Entonces, es importante que nosotros lo podamos dilucidar en la palabra. Eso se dilucida en la palabra, se ve en la palabra, se observa en los escritos bíblicos. Y vamos encontrando las expresiones que el apóstol Pablo tiene en las cartas del Nuevo Testamento, están muy avaladas también del Antiguo Testamento. Mucha de la revelación del Mesías está 700 años antes que se manifestara el Mesías, por ejemplo, con Isaías. Perdón, Pastor Elías, es que el Pastor Pascual tiene abierto el micrófono y se escucha con eco su voz. Se puede cortar la... Sí, ahí Ahí sí, ya. Entonces, a eso voy, o sea, lo que usted dice está correcto, pastor. Correcto. Y por eso también esta herramienta que nosotros estamos investigando ahora, que es la herramienta de la hermenéutica en la palabra, que nos va a mostrar un poco el desarrollo de diferentes figuras, maneras y formas de poder encontrar el verdadero sentido y la interpretación, que nos ayuda a nosotros a poder navegar en esta revelación maravillosa que es la palabra, con todos sus libros, y podamos interpretarla de buena manera, de buena forma. No sé si alguien más tiene, no sé si quedó conforme, pastor, no sé si era... Sí, la conclusión sería entonces nosotros el Antiguo Testamento lo comprendemos a través del Nuevo Testamento. Comprendemos su revelación plena, porque Ya, el correcto. uno se complementa con el otro, es todo un conjunto, es correlacionado. Correcto, muy bien, pastor, gracias. No sé si alguien más tiene algo que quieran compartir, no solo preguntar, a lo mejor quieren compartir algo brevemente, se le da la posibilidad de hacerlo. No hay ningún problema en eso. Yo, pastor, quería compartir algo de lo que entendí, un poco también de que uno para entender el mensaje de Cristo, no lo dijo, pero lo entendí así, uno también tiene que ser humilde, en el sentido de querer aprender. Como usted dijo al principio, primero tenemos que reconocernos que no sabemos y que necesitamos una orientación, y eso es humildad. Ser humilde para reconocer y para aceptar la enseñanza ya sea de cuando estamos en el estudio bíblico, los domingos, que estamos estudiando acá en la Iglesia Central el libro de Juan, o también en esta instancia que nos enseña cómo entender la Biblia o un mensaje para después poder entregar nosotros que predicamos, que trabajamos las damas, la correcta interpretación de la Biblia. Eso solamente. Bueno, muchas gracias, mi hermana Pamela. Bueno, la verdad, mis queridos hermanos y hermanas, es que, como yo les decía al principio, yo les voy a transmitir a lo mejor algunas cosas que uno prepara, que son cosas técnicas, cosas que nos ayudan a poder comprender de cierta forma y maneras como la Biblia ha sido escrita y cómo nosotros podemos interpretarla en épocas, culturas, lenguaje, figuras literarias, pero la verdad es que esto es un tema amplio, y usted también lo puede ir investigando de forma muy personal, pero siempre la hermenéutica es una herramienta, y tómelo así como una herramienta, una estructura que lo va a ayudar a poder comprender de mejor forma la palabra. Pero sobre todo, que Dios a través de su Espíritu a nosotros también nos va revelando, y nos va enseñando, nos va mostrando también su mensaje y su palabra. Es una herramienta más. No sé si alguien más tiene alguna opinión o algo que quiera transmitir, si no lo dejamos hasta aquí. Que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Me sentí muy bendecido este día por ustedes, la verdad.
Espero encontrarme prontamente luego con ustedes de este lunes al próximo lunes. Y vamos a seguir estudiando, vamos a seguir compartiendo parte de este conocimiento. Y yo sé que nos ha ayudado, nos ha bendecido. Y yo sé también que ustedes los pueda bendecir. Y si ustedes también quieren compartir algo después con la lección, también bienvenido. ¿Ah? La idea es que nos contribuyamos los unos a los otros. Vamos a orar y vamos a dar gracias por este momento especial. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que en su misericordia, en su bondad, Señor, usted permite que estemos en esta hora. Agradecemos lo que hemos aprendido y permítanos, Señor, tener una mentalidad más amplia, una relación más profunda en relación a su palabra y que estas herramientas, Señor, las podamos aplicar de la correcta manera, Señor, para el crecimiento mayor en nuestra vida espiritual y también poder ser de crecimiento y de bendición para ahora. Gracias, Padre, que podamos ser instrumentos de edificación en medio de su pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre, siervos y siervas que están en este lugar, Señor, en sus iglesias, donde usted los lleve, Señor, y que los utilice con poder y gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pueden despedirse. Paz del Señor a cada uno de ustedes. Gracias, buenas noches.